Curso de Ecología General. En la página principal podemos ver en el apartado de noticias una bienvenida de la profesora, así como diferentes noticias que se van suscitando a lo largo del curso, en donde se les va proveyendo información importante, ya sea de la materia o de las actividades que el alumno va realizando. Vemos en el calendario los próximos eventos de entrega de actividades, como son deberes, foros, pruebas, etc. Hay un explorador de contenidos en donde semana a semana pues nos va entregando las diferentes temáticas del curso. Primeramente, el alumno deberá identificarse a través de un foro de presentación en donde subirá su foto de perfil y luego hará una participación a través de un video con una herramienta propia de la plataforma, lo que evita pues que tenga que utilizar otro tipo de recursos, brindándole así a la universidad esta versatilidad para que grabe un video en donde se le identificará físicamente y también pues le conoceremos a través de que nos presenta sus datos de interés, las carreras que estudian y cualquier eventualidad, sobre todo las inquietudes que puede haber tenido después de haber leído el sílabus, las mismas que serán solventadas por el profesor a lo largo de la primera semana de clases para que el estudiante pues pueda llevar adelante su curso sin inconvenientes. De esta manera también se relaciona con el resto de sus compañeros de clase. Bien, entrando en materia en sí, visualizamos el sílabus del curso, el mismo que está en un formato estándar elaborado por la Universidad San Francisco de Quito, que obviamente, como su palabra lo dice, es estándar tanto para estudiantes presenciales como para estudiantes en línea, ya que pues las materias son las mismas, solamente que difiere la modalidad como tal. Tenemos los datos del profesor, los datos del curso, una descripción del curso. Por ejemplo, aquí vamos a ver que vamos a analizar los principios básicos de la ecología, entendida como un estudio científico de las interacciones entre los organismos y sus ambientes. Esta descripción obviamente nos lleva a que el estudiante conocerá las principales teorías y conceptos de la ecología, entenderá los fundamentos de la ecología, identificará los principios básicos y factores históricos, identificará principales características de los ecosistemas terrestres y acuáticos del Ecuador y así otros resultados de aprendizaje. Aquí podemos ver el nivel al que va a llegar en cada uno de estos objetivos el alumno, y para llegar ahí pues veremos los siguientes contenidos. Veremos una introducción a la ecología, veremos el ambiente físico de la tierra, el ecosistema, la biogeografía, en donde pues a lo largo de las 8 semanas de clases identificaremos toda esta teoría, la práctica, las destrezas que se adquirirán para llegar a estos resultados de aprendizaje. Nuestra metodología estará basada en la filosofía de artes liberales de la universidad, fomentando el diálogo y la construcción de conocimiento mediante el intercambio de ideas y la experiencia entre el profesor y los alumnos. Aquí tenemos una descripción de lo que serán los deberes y las pruebas que debo realizar, los foros, que es nuestra constante de creación del conocimiento, nuestro trabajo colaborativo entre estudiantes, ya que se discutirán diversos por ejemplo, aquí serán análisis de artículos científicos y así, dependiendo obviamente de la materia, se entablarán discusiones, ¿no? Entonces, con esto el alumno dejará claro al profesor y a sus compañeros, pues, si es que los conceptos o estas destrezas o estas virtudes que está adquiriendo, pues están obviamente bien encaminadas. Y si no, pues tenemos un profesor que hará de moderador durante todo el transcurso del foro, durante la duración del foro, en donde irá guiando a los estudiantes en este sentido. Tenemos videoconferencias, que son las sesiones en tiempo real sincrónicas entre estudiante y profesor, en la que nos reunimos a una hora en una fecha establecida y obviamente se discuten los aspectos propios del curso, su temática, las inquietudes de los alumnos, o también nos sirven para exposiciones de los alumnos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este curso en particular tenemos una práctica de campo, en donde los resultados del trabajo pues los tendrán que presentar, ya sea de forma escrita, sea visual. Muchas veces en estos trabajos de campo el alumno lo que hace es documentar a través de videos su experiencia y estos videos subirlos a un canal de YouTube y enviar los links al profesor para obtener su calificación o exponerlos en las videoconferencias. Aquí vemos los tipos de evaluaciones que tendremos.
las notas que están relacionadas con esas evaluaciones, de tal manera que al estudiante le quede claro cómo será calificado, cuánto necesita mínimo para pasar, la bibliografía base en la que se basará este curso, las políticas del estudiante que están definidas por el manual del estudiante de la universidad, que a través de este hiperlink lo puede descargar de la página web de la universidad, pues y esto es estándar para cualquier estudiante de la universidad. El cronograma de actividades, en donde vemos que en la semana 1 vamos a ver la introducción de la ecología y la evolución, tenemos que realizar estos deberes y tenemos este material de referencia como estas lecturas y estos videos que ven, ¿no? Y así vamos avanzando cada semana de clase. Este cronograma le da una pauta clara al estudiante de cómo tiene que ir llevando el curso adelante. En este caso, al ser un curso virtual y no contar con la presencia del profesor, pues este cronograma le ayuda mucho al estudiante a organizarse en su estudio semana a semana. Bien, aquí vemos que el profesor nos ha puesto diferentes guías, ¿sí? En este caso tenemos una para la práctica de campo y aquí nos dice claramente el profesor qué es lo que debe el estudiante ir realizando. Todo este material el alumno lo puede descargar, lo puede imprimir, lo puede visualizar en cualquier dispositivo electrónico, tablet, PCs, Mac, teléfonos inteligentes, etcétera, de tal manera de que toda la información se la presente en formatos estándares y versátiles para el estudiante. Y ahora sí comenzamos, pues después de haberle presentado al profesor estas guías al estudiante que son necesarias para el desarrollo de sus actividades, vemos ya lo que es la materia en sí. Vemos, por ejemplo, vamos a acceder a la semana 1, en donde vemos que el estudiante va a tener que realizar todas estas lecturas complementarias que serán base, pues, del conocimiento que deberá adquirir. Aquí comenzamos a ver ya lo que es el material del profesor en sí. Todos los materiales son elaborados por nuestros profesores, ya sea por el profesor titular o por el grupo de profesores que imparten esta materia, independiente de la metodología igual en la que imparten clases, ya que todos pues pueden colaborar con el conocimiento, ¿no? Aquí vemos que este es el que aquí nos va dando ya una introducción a la ecología. El profesor en este caso es de manera escrita y aquí estamos viendo obviamente conceptos y así pues vamos estudiando todo el contenido del curso. Bien, avanzamos con la materia, vemos que aquí hay otra presentación de la profesora que también nos hace pone ya cuestionantes a manera de autoevaluación, de tal manera de que el estudiante pueda ir contestando estas cuestionantes y vea si en realidad pues está entendiendo o no la materia, o le da la oportunidad, pues al estar todo escrito en este caso, de que vuelva a revisar la materia, vuelva a estudiar o que se comunique a través del correo con el profesor. Por políticas internas, el profesor deberá contestar en un plazo máximo de 24 horas al estudiante y de esta manera pues el curso se vuelve totalmente interactivo. Aquí vemos que también la materia se nos presenta a través de videos, que es otra forma igual de proveerle un mayor conocimiento al estudiante. Y con esto pues el alumno va complementando la temática de la semana 1, que es ecología y evolución, ¿sí? A través del material teórico del profesor, a través de materiales digitales como son los videos, a través de lecturas complementarias. Y luego de esto vemos que llega ya a un deber número 1, ¿no? Entonces en este deber nosotros podemos ya visualizar qué es lo que tiene que hacer el estudiante. Aquí nos da las instrucciones. Entonces lo que nos dice es que, bueno, tenemos que contestar las siguientes preguntas. ¿Es correcto el siguiente enunciado? Presenta un ejemplo de una pregunta: ¿quién usó por primera vez el término ecología? Obviamente, para hacer todas estas definiciones, pues el estudiante tendrá que haber leído y haber estudiado pues todo el material de esa semana, ¿no? Y luego de que desarrolle este deber, pues tendrá que enviarle a través de la misma plataforma el deber al estudiante. Aquí tenemos ya una primera práctica de campo que estamos viendo en la semana 2, y aquí el profesor nos da ya cuáles son las indicaciones para que el alumno realice esta práctica de campo. Y así avanzamos con cada una de nuestras semanas de clase hasta llegar pues a la semana número 8, en donde habremos concluido ya con todo el contenido y con todos los deberes que el
profesor nos ha ido pidiendo. Aquí vemos que también está definida una presentación oral, sí, que debe realizarla el alumno a través de una videoconferencia en la semana 8 como proyecto final. Todos los deberes están calificados a través de rúbricas y aquí podemos nosotros ver, por ejemplo, calificar el profesor mis deberes de cuestionarios. Entonces, ¿qué es lo que me va a calificar? Me va a calificar que la estructura organizacional establezca relaciones entre ideas y eventos, que responda a todas las preguntas de forma clara y directa, que el desarrollo sea consistente en detalles específicos y bien elaborados, que presente un uso eficaz del vocabulario, que la organización de una progresión lógica de las ideas y los eventos, que es coherente y completa. Entonces, obviamente, si es que el alumno no cumple con estos parámetros, pues su nota se verá decrementada, con lo cual si es que yo obtengo un puntaje, por ejemplo, de 8 sobre 10, pues al alumno le queda claro de que ha sido porque está en este nivel y por lo tanto obviamente no le queda subjetividad en la calificación que le ha puesto el profesor. De todas formas, igual puede comunicarse con el profesor. En los foros, en cambio, vemos que obviamente el tipo de criterio que se califique es diferente, ¿no? Aquí se pregunta si se entendió el tema a profundidad, si la información que presenta es clara, si cada punto estuvo apoyado con varios hechos relevantes, etcétera. Entonces, es decir que el alumno no participa por participar, sino que en realidad tiene que tener pues coherencia en todas las participaciones que éste realiza. Una vez calificados todas las actividades, tenemos una libreta de calificaciones en donde pues vemos que aquí están todas las actividades ya definidas en la libreta con el puntaje requerido, ¿sí? Y que cuando ya ingresemos estas calificaciones al estudiante, él mismo las podrá ir viendo de manera parcial, de tal manera que pues vaya dándose cuenta cómo va su avance dentro del curso. Igual por política interna, el profesor debe calificar máximo en 72 horas después de cerrado el tiempo de entrega tanto de deberes como de pruebas, etcétera, ¿no? Vemos que aparte de los deberes tenemos las pruebas. Aquí tenemos unas autoevaluaciones. Estas autoevaluaciones lo que le permiten al alumno es repasar, es decir, que no son calificadas, sino que le sirven simplemente para darse cuenta de si en realidad está o no está aprendiendo. Aquí tenemos 3 preguntas. ¿Qué estudia la ecología? ¿Cuáles son las ramas de la ecología? Entonces, una vez que él responde, pues guarda la pregunta y envía y automáticamente obtendrá una retroalimentación. Y él podrá darse cuenta de si es que en realidad pues está en conocimiento. Sí, aquí vemos que obviamente el puntaje es malo, pero si es que eso quiere decir que tendré que volver a revisar pues qué pasó con mis conocimientos y a lo mejor necesite volver a revisar la materia. Entonces la autoevaluación es importante, podemos hacer cuantas veces queramos, porque le sirve al estudiante de repaso antes de llegar a lo que son las evaluaciones en sí, que ya son obviamente calificadas. Por ejemplo, aquí vemos ya un quiz 1, vamos a previsualizarlo, vamos a iniciar este examen. Y hay algo importante que debe fijarse el alumno y es el tiempo que tiene para rendir esta prueba. Sí, aquí vemos que tenemos exactamente 5 minutos, que son 3 preguntas. Entonces, si se pasara de esos 5 minutos, pues obviamente se le cierra la prueba y no podrá enviarla, con lo cual obtendrá 0. Entonces, es importante que el alumno conozca todas estas directrices de tal manera que las cumpla y no tenga después ninguna eventualidad. Aquí tenemos un cronómetro que me va indicando justamente el tiempo que ha pasado. Y aquí vemos ya que solamente en la pregunta 3 pues he contestado correctamente, que las otras preguntas han sido erróneas y por eso no tengo aún una retroalimentación. Seguramente la retroalimentación la tendré una vez que todos los estudiantes del curso hayan rendido la prueba. Tenemos recursos adicionales como glosario, en donde obviamente dependiendo de la materia, en este caso pues es importante que el alumno
sepa qué es el acidófilo, qué es el barófilo, y así el bioma, y así otros términos que a lo mejor pues no los son comunes, y que a través de este glosario puede ir identificándolos y familiarizándose con los mismos para poder entender la materia y las instrucciones del profesor. Y por último tenemos los resultados de aprendizaje, que están en este caso divididos por conocimientos, destrezas y actitudes, en donde pues dejamos claro que el alumno no se base solamente en obtener una nota, sino que en realidad lo que se quiere es que en realidad haya adquirido estos conocimientos, tenga estas destrezas, haya desarrollado esas actividades. Entonces la plataforma le presenta los resultados de manera automática, y aquí podemos ir viendo cómo cada uno de nuestros alumnos pues ha completado esos resultados de aprendizaje, y si le saliera un check quiere decir que los ha alcanzado. Entonces de esta forma pues nos queda, también es relevante para el alumno el identificar que está alcanzando esos conocimientos, esas destrezas o esas actitudes. Esto ha sido un paseo virtual del curso de Ecología.